6:21 de la tarde y continuamos acá en la verdadera alternativa de la radio y estábamos allí escuchando una canción que suena bastante épica, pero en este momento pues los invitamos porque es la oportunidad para que todas estas personas que están escuchándonos por dial se vayan rápidamente a las redes sociales, @laud, y van a ver esta gran entrevista, este gran invitado. Ya teníamos un preámbulo allí escuchando este gran lanzamiento y les quiero contar que esta agrupación se llama Sueño de un Tulpa, aunque pues hay que corregir, no es agrupación, es un proyecto musical que nos trae un colombiano que surge de un impulso creativo y da un espacio y empieza a experimentar pues toda esta forma sonora. Y les quiero contar que tenemos a este gran invitado. Bienvenido, John González, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias. Buenas tardes. No, encantado por estos espacios para artistas independientes, porque sí es necesario tratar de exponer la música y sobre todo la música de acá. Claro, y John, antes de que entremos a hablar como de esta producción, de este último lanzamiento, primero nos gustaría que nos contara un poco sobre de John. ¿Cuál es esta historia? ¿Cómo llega usted pues en este momento a construir todo esto solo? Entonces cuéntenos un poco cómo se inicia en la música. Bueno, inicios sí desde pequeño. Afortunadamente mi papá, él toca la guitarra y él me inculcó como, bueno, montemos una banda los dos, y entonces él me empezó a enseñar el bajo y ahí los dos tocando. Y ahí me fui metiendo en la música. Y pues he participado en varios proyectos, tanto de covers y como propios. Y toda esa experiencia pues lleva a este proyecto, Sueños de un Tulpa. El año pasado yo me decidí por crear este proyecto solo. Dije, bueno, me voy a lanzar, porque quería tener un poco más de control en la parte creativa, en la parte de decisión, en la parte de cómo iba a ser el enfoque y de qué se iba a hablar en los temas. Entonces sí quería tener como ese control y pues inicié con un experimento. Entonces empecé con temas que puede ser un poco estilo Ghost, y después tengo otros temas un poco más al estilo Synthwave, Darkwave. Entonces es lo que me gusta de este proyecto, al tener pues la libertad creativa, es que puedo experimentar con diferentes sonidos. No me tengo que atar a un género en específico y seguir esos lineamientos. No, es que para que sea este género necesitas tener estas métricas, estos requisitos. Entonces sí, ahí yo me aventuré a este emprendimiento musical, a experimentar. Sí, incluso cuando usted llegó, ¿no? Trajo como ese outfit, esa parte también representativa de ese estilo que tiene pues este proyecto. Y le estábamos preguntando, bueno, ¿de dónde este nombre? Porque yo creo que ese nombre simboliza mucho de lo que usted nos está diciendo, y es un tulpa. ¿Qué es un tulpa? Los sueños de un tulpa. Bueno, ¿cómo se entiende también todo este mundo? Bueno, siempre me ha llamado la atención la parte del misticismo, y el tulpa es un concepto del misticismo del budismo, en el que ellos creen que a través de la meditación tú puedes llegar a materializar tus pensamientos, e incluso crear entidades que tengan su conciencia propia. Entonces llevé ese concepto a la música, en el cual las canciones pues son pensamientos que uno las materializa a través de los instrumentos y se transforman en ondas. Pero esas ondas tienden a tener su conciencia propia, porque al llegar a las personas, ya las personas al escuchar a las personas escuchar una canción ya interpretan de otra manera diferente, inclusive de la idea original del artista. Y sí, entonces ya se vuelve un concepto para uno ya, y eso es algo que no se puede quitar. Entonces eso es algo que me gusta muchísimo de la música, que a veces hay canciones que pueden decir ciertas letras, pero para uno la interpretación puede ser totalmente diferente, y eso es algo que no se lo puede quitar. Entonces eso es lo que me fascina mucho de este mundo de la música. Claro que sí, John. Vea que estaba revisando, y uno de los términos con los que digamos como que se puede explicar un poco o simbolizar un poco pues lo que es Sueños de un Tulpa, es un descenso al abismo de las emociones.
y eso me llama mucho la atención. Yo quisiera que pronto nos contara a nosotros y a los oyentes cuáles han sido esos temas que han inspirado, digamos, este proyecto musical, y qué letras son las que se han reflejado también, ¿no? Porque, digamos, en este estreno que estamos haciendo de Maleus Maleficarum, pues también tenemos una crítica muy importante a la tortura, no solamente a las mujeres acusadas de brujería, sino también al conocimiento. Claro. Bueno, algo que quería también enfatizar con Sueños de un Tulpa era que las temáticas iban a ser abordadas desde los sentimientos. Entonces, cómo nosotros reaccionamos a ciertas situaciones. Entonces, tengo un tema de luto, entonces cómo nosotros abordamos ese duelo de perder un ser querido. También tengo otro tema que habla de relaciones tóxicas, cómo sabemos que es algo que nos hace daño, pero aún así seguimos. Y pues también tengo otro tema evanescente que habla desde la perspectiva de una madre que perdió su hijo en la guerra, entonces ese sentimiento de frustración, de tristeza. Y pues ya recientemente el Maleus Maleficarum, que habla de lo que decías de la tortura, pero desde la perspectiva vista desde la víctima. Entonces es como todos esos sentimientos que pudo llegar a tener esas mujeres en esa época de frustración, de impotencia, de saber que su destino es la hoguera, eso quería plasmarlo. ¿Y todas estas historias han sido de historias vividas o cómo han llegado a estas letras? No siempre, hay algunas que sí, digamos, la de luto sí fue algo personal, y pues intenté en esa época plasmar esos sentimientos en una canción, como para sopesar un poco ese peso que se tiene al perder un ser querido. Pero los otros ya son más de ejercicios de empatizar, de tratar de ver cómo yo al ponerme en los zapatos de esa persona que está sufriendo esa situación, ya sea, digamos, una persona que está sufriendo problemas con alguien que es un narcisista o que está en una relación tóxica, y cómo podría llegar a reaccionar esa persona. Entonces sí ha sido como más de ambas un poco, pero más de ejercicio de empatizar. Sí, yo quiero preguntarle algo, y es, cuando uno se adentra a su música es muy diferente, o sea, es una propuesta sonora muy distinta, y usted ya nos estaba contando, bueno, un poco esa parte del misticismo, de las emociones, de la profundidad que tiene, y uno como que poco a poco va tejiendo eso y va entendiendo, diciendo, bueno, ya lo comprendemos, ya lo aterrizamos. Pero dentro de todos estos proyectos, ¿cómo definiría también usted su identidad sonora? ¿No? O sea, cuando por ejemplo uno va a eventos como Rock al Parque, uno encuentra agrupaciones de metal, de dark metal, de death metal, bueno, demás, que tienen un estilo muy marcado, y a veces uno no lo conoce. En su caso, si a usted lo invitaran a un festival, ¿cierto? ¿En qué lugar podrían ponerlo del cartel? Bueno, sí es complicado, porque efectivamente, digamos, si tú escuchas los temas, siempre varía un poco el estilo, pero siempre estoy encaminado a lo que llaman el Dream Pop. Ese sería como el género que engloba todo. Digamos, como bandas así medio conocidas, Tears for Fears, Sí, claro. como ese estilo, pero también como... no trato de ser tan alegre, entonces trato de poner melodías como un poquito oscuras, entonces le da como ese estilo dark, sí, incluso un poquito gótico, porque a mí también, digamos, de preferencias, a mí me encanta el gothic metal, el metal, también el labor, entonces trato de mezclar todo para sacar un sonido diferente, trato de no parecerme a algún artista o algún género en específico, sino tratar de crear esa identidad que yo creo que todos los artistas quieren eso, que los identifique como, uy, suena a este artista. Sí, claro. Y pues eso es súper complicado porque uno tiene pues todas estas pues música en la mente, entonces sí es un poco complicado salirse de ese espectro. Pero eso es lo que he intentado hacer siempre, y pues obviamente siempre buscando algo que me guste, algo que yo disfrute, porque tampoco trato de crear un producto para complacer ni para
llegar a las masas y hacer canciones de 2, 3 minutos corticas y que lleguen súper rápido al coro. Vea que precisamente usted toca un tema importante, John, y es que esta canción, Maleus Maleficaron, también está acompañada de un videoclip, ¿no? Y este videoclip es bastante representativo porque no solamente muestra, pues digamos, a las mujeres víctimas de la Inquisición, en medio, digamos, de esta casa de brujas, por decirlo así, sino que también pues como que habla desde el papel de la víctima, ¿no? Y yo quisiera que nos contara un poco cómo fue el proceso, digamos, de crear este video que está disponible en YouTube. Ok, bueno, el video lo que quería plantear principalmente era que pues el concepto de brujas es siempre algo como de horror, ¿no? Siempre da miedo, por lo que es como relacionado con el satanismo y cosas malas. Pero entonces lo que quería plantear en el video era, bueno, ¿quién era realmente el malo? ¿Quiénes fueron los que ejecutaron todas esas personas y torturaron millones solo por desafiar ese status quo que había en ese momento? Además que usted me hace acordar que cuando se habla de brujas, ¿no? De hecho, esa palabra viene de una parte histórica muy interesante, que es las mujeres que fabricaban en ese tiempo la cerveza. Entonces, de hecho, ellas usaban gorros puntiagudos y tenían los calderos, ¿no? Los famosos, pero era para hacer todo el proceso con la cebada. Y se supone que venía de allí la palabra bruja, ¿no? Pero que esta palabra luego se fue resignificando hacia la maldad. Sí, es que efectivamente en esa época el conocimiento era un privilegio exclusivo de los hombres y más pues de los que estaban enfocados en la religión, ¿no? Entonces alguien que era ajeno a esa institución accediera a algún tipo de conocimiento o generar algún tipo o descubriera algo, pues estaba desafiando el status quo, estaba desafiando esa institución. Entonces eran tildadas de brujas solo por conocer, solo por tener conocimiento, solo por ayudar, inclusive. Okay. John, y bueno, ya para ir cerrando, por favor, háganos toda esa invitación, dónde podemos encontrar su música, las personas que lo quieren seguir, redes sociales, esta gran invitación a ver este video porque esa producción es bastante visual y es muy buena. Bueno, súper invitadísimos en todas las plataformas digitales, Sueños de un Tulpa, también en redes sociales, Suenos de un Tulpa, así seguidito todo. Y pues ahí está disponible para el disfrute de todos. Bueno, John, muchísimas gracias por habernos acompañado, por traernos esta gran historia, este gran misticismo que además la vamos a encontrar pues en la música que usted realiza. No, muchísimas gracias a ustedes por estos espacios y no, súper agradecido de verdad. Y bueno, a propósito de todo, pues qué tal si a esta hora también nos adentramos a otro proyecto que tiene estos sueños, ¿no? Estos sueños en Tulpa, y es también un poco, como lo dice pues su autor, una profanación a Black Sabbath. Y tenemos allí